Mi visión era comprarle una casa a mi mamá. Que mi mamá, mi hermana tengan su propio cuarto. Me hace el contrato y me dice, ya, busca la casa. Yo cuando voy a mi mamá lloraba, pues, ¿no? Fuimos, la compramos, mamá, arréglala como tú quieres. Se la hice como ella quiso. Tu casa se ha incendiado. Y me dice, tu mamá y tu hermana han salido quemadas, con fuego a la calle. Cuanto más abajo estés, a veces uno piensa que no hay forma de salir. Nos equivocamos todos, erramos todos, pero lo más importante es aceptar, reconocer y pedir ayuda, pues, ¿no? Siente el calor que el sol te quema y deja atrás todos tus problemas. Ahí vive hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Libres, el podcast de Latina Noticias en el que hablamos de la salud mental, ¿no? La salud mental que está en un abandono de cierta parte de nuestro país, pero también que es un tema de repente complicado para algunos de conversarlo, pero que finalmente, como fuera, es un tema completamente necesario de poner sobre la mesa. Y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es sobreponerse a estos momentos difíciles de la vida que nos pueden dejar en shock, que nos dejan una marca de alguna u otra manera, pero que finalmente forman parte de nuestra historia. Y para eso hoy día nos acompaña Hamilton Prado, exjugador de fútbol, personaje muy reconocido seguramente para todos los hinchas de Sporting Cristal, también de Alianza Lima, y que en su momento también vistió la camiseta de la selección nacional. Bienvenido, Hamilton, y muchísimas gracias por acompañarnos para conversar. No, Ana Paula, muchas gracias. Primero agradecer a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder compartir un poco de nuestro testimonio, de que muchas personas quizás se sientan identificados, pero qué bueno es hablar estos temas y tener esa mente libre de poder ver que con la ayuda de Dios, con la ayuda de los psicólogos, psiquiatras, uno puede mejorar, pues, ¿no? Y también nos acompaña la doctora Catherine Barahona. Ella es psicóloga clínica y de la salud y viene en representación del Colegio de Psicólogos del Consejo Directivo Regional 1 de Lima y Callao. Muchísimas gracias, Catherine, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes para conversar este tema. Hamilton, de repente tu historia podría parecerse a la de muchos deportistas que al inicio de su carrera o que vienen de familias de condiciones económicas muy humildes. ¿Cómo recuerdas que era tu infancia? Hola, mi infancia la recuerdo con mucha alegría, más allá de las cosas que uno pueda vivir. Yo creo que cuando uno retrocede en el tiempo, encuentras momentos felices, ¿no? De ser libre, de correr por... Yo he salido de la chacra, del campo, de jugar libremente. No había el tema del celular, la tecnología. Eran momentos que uno disfrutaba con el abuelo, jugaba con la mamá, mis hermanos, mis primos. Y todo eso era algo natural, sano, ¿no? O sea, nosotros sinceramente hemos vivido de una manera muy humilde, más creo que porque no teníamos la comodidad dentro de lo que hoy uno ve, ¿no? Y uno quiere darle lo mejor a sus hijos. Pero también creo que eso ha sido también un aprendizaje, una fortaleza para uno mismo, para poder superarnos. Muchos se han quedado. Yo hasta el día de hoy voy a ver a mi abuela tiene 98 años, y al volver a visitarla y encontrar nuevamente a mi familia, es volver a vivir esos momentos, recordar con ellos esos momentos, ¿no? No ha sido fácil, no es fácil porque a veces las navidades las hemos tenido que pasar sin luz, navidades que en el tiempo era el terrorismo, había mucho temor, mucho miedo. La Marina, yo vivía al frente de la Marina de Guerra era la que nos suplía la alimentación, nos hidrataba, nos daba consumos necesarios para el hogar, porque era bien difícil, le hemos pasado bien difícil, pero creo que más allá de todo eso, también en el camino te vas fortaleciendo, ¿no? De ver cosas que en el momento no los ves, ¿no? Tú comentas que tu casa estaba frente a la base naval, ¿cierto? Y en ese momento, claro, uno de repente como adulto, viéndolo en retrospectiva, dice, bueno, sí, tal vez no teníamos cosas materiales, pero la unión familiar la teníamos, nos divertíamos con mis hermanos, pero cuando eras niño, de alguna manera te chocaba eso, que de repente que en algún momento no había algo o te sentías como que querías reclamar porque algo faltaba. Mira, muchas veces cuando tú estás en tu niñez, no ves lo material, no ves Exacto. el costo de algo, pero sí ves mucha exclusividad, ¿no? Por ejemplo, donde yo vivía había una familia que eran dueños de una panadería,
Entonces cuando él venía todos los días, cerraba su puerta y era una cosa que hacía que todo el vecindario los vea, lo que comían, lo que traían. Y nosotros decíamos, ellos son millonarios, decíamos nosotros, ¿no? Porque en realidad no es que no teníamos, porque en realidad hoy yo lo veo de una manera y digo, nosotros comíamos más ricos que ellos, pues nosotros comíamos pescado, comíamos la verdura, la sacábamos de la chacra, la preparábamos, no faltaba absolutamente lo que es alimentación, pero sí lo básico que era pues tener agua, comprábamos en un camión el agua, no había desagüe, en el campo hacíamos las necesidades donde podíamos, no había luz, porque la luz a veces la cortaban, a veces no había luz, entonces nos hacíamos, ¿no? Hoy en día, muchas veces, en el campo o las personas que quizás no ven un futuro prometedor, y ves el momento, ¿no? El momento para nosotros era ir a sembrar, ser un cobrador de cómic, que no es malo, vender comida, gaseosa, plátano, he vendido de todo con mi mamá, no es malo, al contrario, te danifica el trabajo, pero hoy de grande yo conversando con mi hija Salma, la mayor, con mi esposa, con mis hijas, digo, es que la niñez un niño la tiene que disfrutar, no tiene que asumir roles que quizás en casa no haya, porque creo que esa es la libertad que deberíamos tener todos los jóvenes, los niños, de poder pensar en un futuro, de crecer, de salir del lugar donde te encuentras. Yo tuve que salir del lugar donde me encontraba, ¿no? Tuve que ver o experimentar a mi corta edad de situaciones muy duras, como me tocó pasar Navidades cobrando en una combi, y yo me acuerdo que una señora ya de edad, eran 12 de la noche, y yo la saludo a los pasajeros, y ella me decía, hijo, tú no tienes que estar acá, tú tienes que estar disfrutando con una, una chispita mariposa, un cohete, o sea, la emoción de un niño de lo que es una Navidad, ¿no? Entonces, pero a mí me tocaba asumir eso porque yo lo quería hacer así, porque veía la necesidad dentro de mi hermana. Iba creciendo, mi mamá también era una mujer trabajadora, entonces yo quería ayudarlos a ellos, no era porque a mí mi padre me obligaba o porque mi mamá me mandaba, ¿no? Pero dentro de las carencias que había, uno quería aportar, ¿no? Porque los que tienen hermanas mujeres, deben saber que uno como hombre quizás yo podía jugar sin zapatos. No era que no tenía, nos gustaba jugar así. Pero yo quería ver a mi hermana bien, quería ver a mi mamá bien. Y eso me llevaba a trabajar, pues, ¿no? Por ejemplo, esa seguramente es la realidad de muchos adultos que vivieron esa niñez, ¿no? Una niñez en la que de repente los ingresos o veían, de repente tal vez no escuchaban a los papás hablar directamente del tema, pero lo palpas, ¿no? Porque cuando eres niño, a pesar de que los adultos pueden pensar que no te das cuenta de ciertas cosas, sí lo haces, ¿no? Entonces, cuando creces, eso también te puede llegar a impactar, ¿no? Porque la niñez finalmente es una etapa súper importante para todos. Claro, y qué importante es lo que dice Hamilton, justo esto es bueno recalcar, a veces nosotros como adultos que podemos ver y comparar nuestra situación económica con otras situaciones económicas, podemos ver esas necesidades y esas carencias, pero a veces los niños no. Y los adultos muchas veces piensan de que sus hijos están sufriendo por algunas cosas que ni siquiera ellos conocen. Dentro del mundo en que cada niño crece, en que se desarrolla, es como no vas a extrañar lo que no has tenido, ni vas a sufrir por algo que jamás has vivido. Vas a disfrutar al 100% en lo que hay, lo que tienes y los recursos que tienes para también ayudar a tu familia, como el caso de Hamilton, ¿no? Él con mucho gusto era cobrador de cómic, con mucho gusto hacía diferentes cosas y no se andaba comparando con otras situaciones porque no las conoce. Entonces, qué importante es que también los padres se lleven eso, ¿no? Que sepan de que los niños muchas veces no van a sufrir por esas carencias económicas porque en realidad no las han conocido, no las han comparado, ¿no? Ellos van a ser felices en el mundo en donde están, ¿cierto? Así es. Ahora, Hamilton, en medio de este, me imagino, de querer ayudar a tu familia, aparece el fútbol también dentro de tu historia personal, ¿no? Y tú alguna oportunidad has comentado este episodio tan difícil que te toca a ti vivir, luego de trabajar tanto en el fútbol, de poner toda tu pasión y todo tu trabajo dedicado en ello, logras conseguir una casa para tu familia, para tu mamá y para tu hermana, que eran las personas más importantes, me imagino yo, en tu vida, pero les ocurrió una tragedia a ustedes. La verdad que sí, porque eh, te llenas de emociones, ¿no? Porque yo pienso que el amor hacia una madre o a un ser que uno ama no es llorarla en el momento, ¿no?
uno la lleva dentro del corazón para toda la vida, porque fueron las personas que me formaron, me criaron, me dieron principios, valores, qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero a veces cuando uno va creciendo no recuerda de lo que los padres te enseñan, ¿no? Sino que uno toma una decisión y toda decisión trae consecuencias, ¿no? Y uno la tiene que asumir. No es lo que nuestros padres nos enseñaron, sino que Claro. el mismo entorno que uno trabaja te hace tomar decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, dentro de todas estas decisiones, yo no quería ser futbolista. A mí mi mamá fue la que un día me levantó a las 5 de la mañana, me dijo, hijo, vamos a comprar, porque yo la acompañaba a comprar al mercado este de Caquetá. Y siempre era a 5 de la mañana mi rutina de ir con ella, porque yo era de mis hermanos, era el que más pegado a mamá. Y yo quería ver a mi mamá bien, mi mamá cuando ella estaba bien, mi mamá era el que le contaba, hijo, falta pollo, yo era el que me iba corriendo, hijo, falta esto, yo era el hombre el hijo que le suplía las necesidades dentro del momento que mi mamá trabajaba, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a ver un poco de fútbol, porque mis primos han sido futbolistas profesionales, entonces yo nunca me imaginé ser futbolista, porque yo lo que quería era estudiar y ayudar a mi mamá, pues, ¿no? Pero un día mi mamá me lleva y es ahí donde mi mamá me dice, tú juegas bien, porque yo de una otra manera, mi Había visto tu familia, talento. claro, mi familia decía, no, él juega, que Claro. esto, pero como padre, todos los padres vemos que nuestros hijos juegan bien, pero para ser un profesional necesitas otras cosas que los profesores quizás te ven, pues, ¿no? Entonces, cuando yo voy a esa prueba, bueno, la primera palabra que también me marcó mucho, que después de grandes yo pude decírsela a mi profesor Fernando Millán, que me dijo, tienes pinta de todo, menos de futbolista. Entonces yo venía de un lugar donde nosotros éramos libres, no había insulto, no había nada, cholo, gringo, negro, esto, o sea, no había esa discriminación que hay hoy. Entonces, para mí decirme, tienes pinta de todo y no de futbolista, y yo era medio pegado a mamá, era mamitis, era medio chuncho, tímido, no era de exponerme mucho. Entonces como que es ahí donde yo me voy caminando a mi mamá, y pues yo no tenía chimpunes, habido con unas zapatillas, me acuerdo antes había pues de Geve, ¿no? Con la que jugaba en la charla. Y yo me acerco a mi mamá y me pongo a llorar. Me ha dicho esto, porque a mí, o sea, nadie me había hablado así, mi mamá ni mi papá, nadie me había dado, al contrario, mi mamá era la que me engreía, ¿no? Pero ese episodio como que me dio más fuerza las palabras de mi mamá, ¿no? Pues mi mamá me dijo, demuéstrale tú que no es así, que esto, tú tienes garra, tú eres un cholo fuerte y que te digan cholo y esto. Entonces, cuando me dan la prueba, lo primero que hago es olvidarme de lo que había pasado, y creo que en ese momento Dios pudo glorificarse en mí de poder elegirme, de hacer un buen partido, ¿no? Es más, termino de eso y el profesor me dice, como todo futbolista habrás tenido tu día, pues, ¿no? Quiero verte. Desconfiando un poco O ahí. sea, aún seguía con eso. ¿Por qué? Porque al último, después yo lo entiendo porque él ya tenía un equipo, su equipo ganaba 18-0, 15-0, entonces era imposible que alguien pueda, aún así, aún así mi sueño de ver eso ya, de ver, wow, una cancha de fútbol, que la gente se vestía con chimpunes, la gente llevaba su neceser, yo iba con mi bolsita de, como dicen en el campo, ¿no? Ah, te vas tu bolsita de comprar pan, ahí yo envolvía mi zapatilla, mi ropita, entonces, pero mi sueño ya al momento de llegar al club, veo otra visión, pues, ¿no? Yo veo que había jugadores con carros del año, veían personas que llevan su papá con chimpunes, neceser, o sea, era otra cosa de lo que yo vivía. Pues nosotros allá éramos sin polo, ya sin polo, nos sacábamos el polo, tu equipo tú, sin zapatos, sin zapatilla. Entonces, cuando yo veo eso, es ahí donde yo le tomo interés un poco de jugar al fútbol, ¿no? Y mi visión era comprarle una casa a mi mamá. Yo decía, no, yo tengo que comprarle una casa a mi mamá. No quiero dinero, no quiero auto, no quiero nada. Mi sueño era que mi mamá, mi hermana tengan su propio cuarto, que ella como quería su casa, que mi hermana tenga su privacidad, porque nosotros en el campo, en un camarote dormíamos 4 hermanos, mi hermana dormía con mi mamá y mi papá. Entonces, para nosotros eso, yo soñaba mucho con eso. Mi etapa ha sido bastante saltante porque yo en esa etapa que llego a menores, lo primero que me hacen no me afilian a mí. Es como que tú estás ahí pero no puedes jugar, algo así. Entonces estuve 3 años así.
Cuando yo llego a esa etapa, ya llego a jugar un equipo de menores donde el club me ve y me dice, oye, ¿tú por qué te fuiste? Porque en realidad, o sea, tenía talento, me faltaba pulir mis defectos, pero tenía algo que yo tenía, ese hambre que tiene toda persona que quiere salir o lograr algo, ¿no? Que era, yo entrenaba primero, me citaban a las 9, llegaba a las 8, si me quedaba a practicar las cosas que no me salían, y así era, muy perseverante, porque yo creo que esto, y cualquier profesión, la perseverancia te va a llevar al éxito, a corregir muchas cosas, ¿no? Ahora, Hamilton, tú mencionas algo que seguramente nos pasa a muchos, ¿no? Que es el querer retribuirle a los papás lo que han hecho por nosotros, ¿no? Y es ese sentimiento de uno decir, bueno, quiero esforzarme porque reconozco todo esto que han hecho mis papás. Y tiene mucho que ver también con los recuerdos y el lazo que hacemos con nuestros papás, ¿no? De saber, Hamilton contaba una anécdota de cómo su mamá confiaba en él, ¿no? O sea, muy a pesar de lo que los demás podían decir, la figura de su mamá estaba muy presente, y creo que esto es algo muy importante que a veces de repente en el día a día de los papás es una tarea muy difícil de hacer. De repente se recriminan tantas cosas que hacen mal con los hijos, pero a veces puede que no se acuerden las que sí están haciendo bien y que son las que nos recordamos para siempre. Así es, claro. Yo veo ahí que había bastante necesidad de darle esa tranquilidad a tu mamá, ¿no? De agradecer todo lo que había hecho. Pero también está de por medio una habilidad muy importante que tiene Hamilton, ¿no? Que es el altruismo, el dar sin importar lo que tenga que hacer para que tú estés bien, la empatía, ¿no? Y muchas personas nacen ya con estas habilidades, son cualidades muy hermosas en realidad. Pero había todo un propósito, ¿no? Había una historia en todo esto. Desde el día en que llegaste y fuiste rechazado de esa manera, cómo eso marcó en ti tu coraje, tu disciplina. Y es lo que pasa con muchos chicos, ¿no? Que a veces ante la primera dificultad prefieren mejor retirarse. Es que importante es esta historia porque nos enseña la disciplina, la perseverancia, y lo importante que es también que tu mamá o un familiar esté contigo para darte esa fortaleza y puedas cumplir tus sueños. Es la verdad. Finalmente, después de trabajarlo tanto, Hamilton, tú consigues la casa para tu mamá y tu hermana, pero sufren un accidente en el que ambas fallecen. La verdad que sí, ya cuando, para resumir todo lo que había vivido, entonces a mí me llegan a promocionar. Yo jugué con 15 años, jugué segunda profesional, entonces era raro ver un chico de 15 años jugar una segunda profesional. Bueno, a los 16 me suben al primer equipo sin haber estado pertenecido al club o haber participado en un campeonato federativo en Cristal, me suben al primer equipo. Entonces el profesor Alberto Gallardo, el Señor lo tenga en su gloria, toda su familia, ellos me dan la oportunidad, ¿no?, de poder decirme, hijo, ya estás para poder subir al primer equipo. Entonces, cuando yo subo al primer equipo, yo recuerdo que el gerente, que también falleció, señor Vergara, lo primero que hace, me ve y me dice, toma $1,000 y cómprate lo mejor porque vas a estar en el mejor equipo del Perú. Yo nunca había visto, pues, o sea, Esa cantidad de dinero. Yo me acuerdo que me iba en el micro, lo tenía en el bolsillo y lo agarraba así. Yo llego a casa y mi mamá lo primero que encuentra es una exhortación de mi mamá. ¿De dónde has sacado? ¿Qué has hecho? Ya como... Pensando en lo peor, seguramente. Porque yo nunca había... Lo que yo le decía a mi mamá no me creía. Claro. Mamá, me han subido al primer equipo, me han dicho, eso estás loco, yo mañana me voy al club, ¿qué te haces? Entonces, para resumir la historia, yo lo primero que hago es decirle a ellos, no quiero dinero, quiero una casa para mi mamá. Y como yo era un chico recién que ascendía, era difícil, bueno, que alguien te diga que... Y yo no quise, o sea, no firmé mi contrato. Y eso nació de ti totalmente. Porque es lo que yo quería, porque yo había mucha necesidad, pues, ¿no? En casa era difícil más porque ella era mujeres, era algo que muchas personas quizás hoy puedan entender de que hay situaciones en las cuales uno como hijo quiere ver a su padre, a su hermana, porque son señoritas, van creciendo, ¿no? El cuerpo va cambiando. Yo vi a mi hermana hermosa, joven, entonces mi hermana a veces como que, ¿cómo me cambio? Tenía que salir todos y nosotros éramos, qué cargosa que eres, entonces, pero era ese amor, ¿no? Entonces yo miraba y decía, no,
Querías una casa donde pudiera tener la comodidad y la La tranquilidad. tranquilidad que ellas merecían, pues no por todo lo que habían trabajado, pues mi hermana era su sombrita de mi mamá, ¿no? Entonces, cuando yo juego mi primer partido, mi primera Copa Libertadores en el año 98, me meto un partidazo ya en Chile, con la Católica, recuerdo. Y ahí el presidente Alfonso Grados es donde se me acerca y me dice, el lunes subes que yo voy a solucionar tu tema. Porque yo no quería, o sea, a mí me ofrecía, yo decía, no, yo quiero, si me tienes que contar y ganar lo mínimo, pero quiero comprar una casa a mi mamá. Y él fue el que me hace el contrato y me dice, ya, busca la casa de tal monto que el club te lo pueda asumir. Yo cuando voy a mi mamá lloraba, pues, ¿no? Entonces, llega un día y mi mamá me dice, ya hijo, ya encontré la casa, estoy cerca a mis amigos, a mi compadre, a mi ahijada, y ya mamá, fuimos, la compramos, mamá, arréglala como tú quieres, como quieres, yo quiero con unos sillones grandes, quiero una sala grande, quiero cambiarle ese porcelana. Se la hice como ella quiso. Pero ha ido más los 2 años, a los 2 años que ya vivía en esa casa, mi mamá, mi hermana y yo, los tres. Es ahí cuando yo llego después de un partido, recuerdo, y me llama un amigo, un vecino, y me dice, Cholo, tranquilo, mira, tu casa se ha incendiado. ¿Qué? Y me dice, tu mamá y tu hermana han salido quemadas, dice, con fuego a la calle. La gente la ha tirado, le ha puesto una fresada, la cosa se la han llevado a los bomberos. De ahí no podía yo creer, pues, ¿no? O sea, cuando llego encuentro mi casa pues quemada, pues todo negro, o sea, duro, momentos, episodios duros. Y es ahí donde mi mamá duró, en el hospital habrá durado mi mamá pues 10 días. Mi mamá tenía el 60% del cuerpo quemado, mi hermana tenía el 90% del cuerpo quemado. Mi mamá no quería ver a nadie, más que no quería ver nada porque una persona que sufre quemaduras como que se quiere aislar, no quiere ver a nadie, ¿no? Claro, Entonces, comprensible. entonces ella agarra y me dice, yo entro a hablar con ella, y ahí sus últimas palabras, pues, cuida mi casa, cuídalo a tus hermanos. Y eso te marca, pues, ¿no? Porque a veces me echaba la culpa porque yo decía, ¿no? Decía, si yo no lo hubiera comprado, ellas estarían vivas. Mi papá es ahí donde en ese lazo de 2 años, mi papá se separa de mi mamá, le echaba la culpa a mi papá, porque si él no se hubiera quedado, o sea, tenía muchas, como se dice, episodios en mi mente duras, difíciles, porque no quería saber nada de mi papá, no quería saber nada de mis hermanos, porque a veces uno dice, ¿no? Cuando ya se van, todo el mundo llora, todo el mundo eso, pero estaba bien cerrado. Es ahí donde mi esposa eh, pudo también ser esa parte fundamental para poder hacerme ver la vida. Ya cuando ella comienza a buscar de Dios, ya comienza ella a enseñarme de poder los dos de una manera servirle a Dios, de poder saber que lo que tiene uno en el corazón atado te va a llevar simplemente a ver lo malo de la otra persona. O sea, yo a mi papá era un rechazo, ¿no? Pero ya después cuando yo le pido perdón a mi papá, sé que Dios es el único que nos juzga, sé que quizás él tampoco no supo cómo afrontar la situación porque había mucha ignorancia de donde nosotros veníamos, ¿no? No hay una escuela, una universidad para que te enseñen a ser buen padre, buena madre, ¿no? Uno lo aprende en el camino. Entonces, entendí muchas cosas y ahí donde estuvo, pues, la parte espiritual, ¿no? De mi padre espiritual, Carlos David, que pudo también enseñarme, ayudarme, de poder estudiar, de poder soltar todo lo que yo tenía en el corazón, de borrar todos esos episodios malos que uno te lleva el día a día y ves cosas malas nada más. No todas las personas son así. Nos equivocamos todos, erramos todos, pero lo más importante es aceptar, reconocer y pedir ayuda, pues, ¿no? Cuando uno Ahora, acepta su condición y sabe cómo estás, lo más importante es aceptarlo, decir, necesito ayuda, porque a mí me ha pasado no solamente, después que de mi mamá pasó eso, fui un mitómano, fui un ludópata, porque y fui un hombre que buscaba el cariño en mujeres
que creía yo que el momento podía ser, ¿no? Pero eran placeres momentáneos y lo que más me pasaba era de que me iba destruyendo interiormente, ¿no? Porque irte a un casino, quedarte 7 de la mañana hasta el día siguiente, era un adicto a eso, ¿no? Mentía, ¿no? Que si era blanco yo decía era negro, negro. Entonces es ahí donde yo comencé a tener muchos problemas mentales porque te lleva a eso, ¿no? De una mentira a otra mentira, al último no sabes cómo salir. La ludopatía empiezas de una monedita, dos moneditas, pero terminas gastando fortuna. Ahora, esto empieza de un episodio muy complicado, ¿no? Que le toca vivir a Hamilton, que es una pérdida traumática, digamos, ¿no? De su mamá, de su hermana, y que estaba involucrado además con un sueño por el que él había trabajado tanto y que había terminado de una manera tan dolorosa, ¿no? Y seguramente muchas personas estarán revisando en lo que les ha pasado vivir, les ha tocado vivir a cada uno, y seguramente muchas personas han pasado por momentos muy, muy difíciles donde puede haber estado involucrado también el sentimiento de culpa, ¿no? De por qué hice esto o por qué no hice más bien lo otro, pudo haber sido distinto, qué hubiera pasado, sí, y es muy difícil lidiar con eso. Sí, de por sí, lo que él ha vivido es un duelo, ¿no? Y no solamente un duelo, hay un estrés postraumático, porque hay, ¿no?, todo un episodio que me imagino ha sido bastante difícil durante estos años ir soltando esas imágenes de las últimas cosas que se vieron por la situación. Y muchas personas también pasan estos procesos de duelo o shocks traumáticos que les dejan heridas grandes. Como todo duelo, hay una fase que es la fase de la culpa. Y esta culpa no solamente es hacia uno mismo, sino también hacia otra persona. Entonces, en el caso de Hamilton fue con su papá, ¿no? Pero también puede pasar con un médico o con tu pareja o tus hijos, pero siempre una persona trata de buscar la culpa. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera comprado la casa? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ido a ese lugar? Y es parte del proceso del duelo. Y tiene muchas fases. Cuando llegamos ya a la fase final, que no todos lo hacemos de la misma manera, porque toma un tiempo diferente en cada persona según los recursos, es donde encontramos la aceptación de que esa persona ya no está. Y lo que dice Hamilton, que fue para él la fase final de este proceso de duelo, fue un recurso muy importante que a veces no se considera, que es la parte de la espiritualidad. Nosotros como seres humanos, una de las áreas que tenemos que estar enfocados también es en la espiritualidad. Y para él encontrar, ¿no?, a Dios, encontrar esta iglesia, ha sido un recurso muy importante para sobrellevar esta situación. Y tener en cuenta que si yo me siento en un hoyo, si yo me siento en un lugar donde ya no puedo más, es necesario pedir ayuda. Así es. La caída va a doler más si estoy más alto. Yo creo que Dios te puso en el lugar más alto que pudo para que caigas, pero que caigas bien abajo. Y no solamente por lo que pasó, sino también por la ludopatía, el tema de las mentiras. Y claro, en otras personas pueden ser otras cosas también, ¿no? Todo se junta porque te llegas a enfermar. Entonces, cuanto más abajo estés, a veces uno piensa que no hay forma de salir, que no puedes levantar la mano y que ni siquiera eres digno de que Dios te mire. Pero no es así, porque Dios te pone en esa situación para rescatarte y sentarte donde estás en este momento y puedas hablar de tu historia. Entonces, Milton, pasados los años y habiendo recurrido a personas que te ayudaron, a la iglesia también, a la religión, ¿cómo sientes que fuiste llevando el proceso finalmente? ¿Cómo sientes que está tu corazón ahora? Bueno, como decía la doctora, ¿no? A veces es necesario pisar fondo para poder salir a flote y poder ser de ayuda para otros. Porque si Dios nos ha sacado de un lugar de lo más vil, menospreciado, es para poder testificar de que el testimonio de uno puede edificar a otros. Y yo creo que en el ámbito espiritual ha sido muy fundamental, como le decía, esa ayuda que te lleva y te dice, la vida no es así como tú la piensas o por lo que viviste. Porque si yo hoy estoy sentado aquí y hoy predico, es porque hay muchas personas atrás de nosotros que necesitan escuchar decir sí se puede. Si Él lo logró, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Pero pasa mucho también por la decisión de uno,
Uno decide hasta cuándo llorar, hasta cuándo sufrir, uno decide hasta cuándo, hasta aquí nada más. Pero también esa ayuda espiritual te ayuda también a ver la vida de otra manera, ¿no? Que yo pienso que lo más importante en el ser humano es la salud. Y las personas también que comentabas que te acompañaron, ¿no? Cuán vital, cuán importante fue el acompañamiento de tu esposa. Wow, mi esposa Shirley ha sido ese complemento porque en los momentos donde más bajo he estado, ella es donde más me ha animado. Y eso es lo que le inculcamos a nuestros hijos, ¿no? De que a veces nos aferramos a decir, no hay esto, no hay esto, no hay el otro, pero no nos damos cuenta que tan solo respirar y estar aquí de pie es una bendición. Me ha tocado a mí ir a orar a los hospitales en medio de la pandemia. Gente con mucho recurso, mucha finanza, de querer comprar una camilla, de comprar un balón de oxígeno, y le han dicho, haga su cola. Porque hay momentos que el dinero no te compra la Así salud. es. Hay momentos que te tienes, en medio de la pandemia había mucha gente que ha tenido que decir, Señor, es la voluntad tuya. Hay momentos que uno también dice, en medio de todo lo que vive, lo que pasa, Señor, ayúdame a salir de esto. O buscar una profesional que te ayude, que te guíe, que te anime, porque el ser humano es tan constante anímicamente que si estás depresivo, eso jala a tu esposa, jala a tus hijos, a tu papá, porque estás así, y se ponen a llorar, y se ponen, entonces uno como cabeza, uno como esposa, hay momentos que sí hay que llorar, pero hay momentos también que decirle, es parte de la vida, porque no todo es felicidad, no todo está bien, no todos vemos la vida de una manera igual, no todos pensamos distintos, todos vemos la vida distinta, pero lo más importante es que te des cuenta y digas, sí, nuestra familia, nuestro matrimonio se está rompiendo, se está quebrando, está llorando, está sangrando, pero pasa por una decisión de los dos, vamos a cambiar los dos. Necesito yo ayuda, tú también, porque atrás tenemos hijos, ¿no? Que nuestros hijos necesitan también esa tranquilidad, esa paz, ¿no? No es fácil, pero yo creo que con la ayuda de Dios, con la ayuda de los profesionales, yo creo que uno sí puede cambiar. Catherine, precisamente eso, ¿no? El saber recibir también la ayuda, porque hay que estar listos para hacerlo, ¿no? A veces creemos que podemos con todo, que no es necesaria la ayuda, pero siempre viene bien. Así es, hay que rescatar también que cuando tú te casas, cuando tú formas una familia, tú dices, vamos a estar juntos en la salud y en la enfermedad. Pero muchas veces cuando llega la enfermedad, en la parte de la salud mental, el mundo te enseña que tienes que buscar tu tranquilidad, dar la vuelta y dejar a esa persona que te está lastimando. Pero no te das cuenta que la otra persona también tiene salud mental y que necesita ayuda. Entonces es una bendición, ¿no? La esposa de Hamilton, como lo rescató y de hecho ella pudo haber dicho, como dice el mundo, das la vuelta y te vas. Pero ella lo apoyó. Entonces qué importante también es ver eso, ver que la salud mental es parte de nuestra vida y tenemos que ayudar a nuestra pareja en ese momento. No dar la vuelta e irnos. Entonces eso va a ayudar a que la familia se pueda restaurar, ¿no? Y creo que esta es la idea, ¿no? Muchísimas gracias, Hamilton, por acompañarnos, por habernos abierto tu corazón, contarnos cosas tan privadas, tan delicadas, pero que estoy segura que quienes lo han escuchado, tu testimonio de vida les va a ser sumamente importante. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy día. No, gracias a ustedes, a todos los televidentes, que sigan creyendo que no hay nada imposible para lograr los sueños, que uno mismo se tiene que poner metas, sueños, y tenemos que ser visionarios, que con la ayuda de Dios todo se puede lograr. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también, Catherine, por todas las acotaciones que has hecho en medio de esta conversación. Por la invitación y compartir este precioso momento, en verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en este capítulo de Mentes Libres. Siente el calor que el sol te quema y deja atrás todos tus problemas. Ahí vive hoy, ahí vive hoy. Baila este ritmo con sabrosura.